Pues como les decía, arrancamos nuestro consultorio de bolsa en Mercado Abierto en Capital Radio. Primera parte de este consultorio, como cada martes, nos acompaña Manuel Pinto, responsable de análisis de XTB España. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Lucía? Hola a todos, muy buenas y como siempre un placer estar con vosotros. Igualmente, bueno, pues como siempre empezamos con el contexto que nos encontramos ahora mismo en el mercado, que sería lo más destacado que estáis vigilando desde XTB. Bueno, yo creo que los últimos movimientos que estamos viendo en el mercado nos dan la razón a lo que venimos hablando en las últimas fechas. Seguimos viendo una rotación sectorial importante a nivel global, en la que las empresas tecnológicas pues, han dejado cierto protagonismo al resto de sectores, en la que vemos bancos, industriales, constructoras, y en la que, por ejemplo, pues, índices como el Dow Jones o el S&P 500 Equal Weight de equiponderado pues, están ofreciendo rentabilidades mejores que las que lo hacen el Nasdaq o el S&P 500, ¿no? Volatilidad muy alta, sobre todo en las tecnológicas. El índice de volatilidad del Nasdaq se ha disparado hasta un 43% este año y realmente pues esos movimientos tecnológicos, las empresas de chips, los resultados hoy, por ejemplo, de Samsung, ¿no? Que no han brillado como se esperaba, pues ofrecen ciertas dudas en los inversores de si el techo y las valoraciones actuales son demasiadas exigentes. Sin embargo, también vemos síntomas positivos en las tecnológicas. Por ejemplo, en general, en el S&P 500, el PER forward de los próximos 12 meses está a un nivel más barato de lo que estaba hace apenas unas semanas. Hemos pasado a un nivel de 22 veces precio-beneficio a 12 meses a niveles de 20. Esto quiere decir que el precio ha ido al alza, pero es que los beneficios han ido todavía más. Y seguimos viendo, Lucía, los mismos catalizadores que hablábamos en semanas anteriores. Por un lado, los resultados corporativos, las empresas empiezan a presentar ya la semana que viene, algunas de ellas, por ejemplo el caso de Micron, lo hemos visto con Nike, lo hemos visto con Samsung, pues están ofreciendo ya sus cifras, pero el grosso ya empieza la semana que viene en el S&P 500 y en el que esperamos un crecimiento del beneficio por acción del 22%, 23% en este trimestre, lo cual si miramos atrás y veíamos el crecimiento esperado de beneficio por acción del primer trimestre esperado era del 12%, es decir, que estamos ahora mismo duplicando beneficios empresariales al alza. Es verdad que las grandes tecnológicas, sobre todo los hiperescaladores, tendrán mucho que decir. Vamos a ver cómo puede afectarle el crecimiento en el precio de los componentes y si realmente pues empezamos a ver ciertas dudas, porque si hay más competencia, los costes van subiendo y también los costes de financiación lo hacen, pues seguimos viendo que, por tanto, pues hay más impedimentos para que esas inversiones sigan siendo positivas y eficaces, ¿no? Por otro lado, los bancos centrales, a pesar del tono agresivo de las últimas semanas, nosotros tenemos una opinión diferente de la que el mercado, que la hemos argumentado en diferentes ocasiones. Creemos que se ha exagerado las conferencias de prensa y el papel de los banqueros centrales. Creemos que Kevin Walsh entró como un elefante en una cacharrería hace un par de semanas en su primera rueda de prensa, pero que al final pues tendrá que hacer como han hecho el resto, ¿no? Acomodarse a lo que pasa en los mercados, acomodarse a lo que pasa en la economía y el no ser tan agresivo. El mercado, que incluso esperaba 3 subidas de tipos, algunos casas de análisis, nosotros que no esperamos movimientos de cara a los próximos meses. Otro catalizador positivo que nos hace ser alcista en las bolsas y en general, Lucía, y para concluir, pues seguimos viendo lo mismo, diversificación, diversificación y diversificación, una cartera en la que vemos sectorialmente diversificada, geográficamente. Hoy veíamos, por ejemplo, BlackRock, ¿no? Que ha emitido pues una recomendación positiva en España, pues sectorial, geográfica, en la que también creemos que tiene que tener cabida activos alternativos como el oro, la plata o el Bitcoin y eso para nosotros es la receta de cara a los próximos meses en un IBEX 35, por otro lado, que vemos ciertas dudas y en el que el sector bancario, a pesar de que todas estas casas de análisis hablan maravillas, pues tenemos ciertas dudas. Ya hablamos también sobre, para nosotros, un error de bulto del Banco Central Europeo, algo que ocurrió en 2008, ocurrió en 2011 y que puede volver a ocurrir, que subir tipos y luego reducirlos de manera progresiva. Y eso creo que para los bancos no ha sido positivo y lo iremos viendo en los próximos meses. Perfecto, pues eso en cuanto al contexto de mercado que nos encontramos ahora mismo con Manuel Pinto desde XTB. Les recuerdo a nuestros oyentes que nos pueden contactar a través de correo electrónico oyentes@capitalradio.es. Nos pueden llamar 91 283 33 33, nota de voz al 687 050600 y estamos en YouTube a través del chat. Nos pueden enviar sus preguntas. Vamos a empezar por SpaceX.
SpaceX, Manuel, hoy se incorpora al Nasdaq 100, aunque la vemos con caídas, pero habría desatado el optimismo entre analistas. Goldman Sachs, Morgan Stanley, RBC Capital o Raymond James tienen recomendaciones positivas ahora mismo sobre SpaceX. ¿Cómo veis a este valor desde XTB? Bueno, pues realmente es una visión lo que se adquiere, yo creo, con SpaceX. Al final no es una compañía que esté ofreciendo grandes resultados, grandes cifras. Estaremos muy pendientes, evidentemente, a los próximos trimestres. Pero bueno, es verdad que sobre todo es la parte de Starlink la que nos ha dejado pues esos resultados positivos, esos ingresos al alza, todo lo que es el sistemas orbitales, ¿no? De los 10.600 satélites que tiene ahora mismo la compañía y la conectividad global es lo que realmente da los ingresos, pero lo que compramos no es solo eso, lo que compramos es esa visión, ese descuento de lo que puede ocurrir en el futuro, el tema de la inteligencia artificial, XAI, el Colossus, el superordenador, la posibilidad de llevar incluso, como dicen, ¿no? Centros de datos al espacio, en general, pues crear todo a ese centro de inteligencia artificial, que por tanto es lo que sobre todo pues está primando en el mercado para dar esa valoración, porque al final es una compañía que a nivel interanual los ingresos apenas crecieron al 30%, ¿no? O sea que realmente no ha sido como por ejemplo Micron, ¿no? Que decíamos antes 350%, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues en este caso yo creo que es como una empresa del futuro, una empresa de próximas generaciones, que es lo que ahora mismo se está comprando. El precio sobre ventas pues es a niveles estratosféricos, incluso para compañías como Palantir, por ejemplo, que están altamente sobrevaloradas a nivel fundamental, pero en este sentido, pues bueno, al futuro tiene también la prima de Elon Musk, de ser pues también una persona que en su momento se le criticó por entrar en un sector como el automovilístico, en el que muchos lo habían intentado y muchos habían fracasado, y en el que pues ha conseguido tener su cuota de mercado sin lugar a dudas importante, y en el que ha sabido pues ser el primer trillonario del mundo, ¿no? Dicho esto, nosotros tenemos una visión positiva en ese escenario, en el que es verdad que aquí, igual que mientras que hablamos en términos de otras compañías, pues seguimos viendo que los ingresos son palpables. Por ejemplo, hablamos de Nvidia, en el que vemos además valoraciones o múltiplos mucho más baratos, pero aquí es verdad que vemos pues un poco ese FOMO de los inversores que se va incrementando, y por lo que muchas casas de análisis también han hablado sobre una posible burbuja, ¿no? Como digo, dicho esto, si analizamos la compañía a nivel horario, debido a la salida a bolsa, no hemos tenido una cotización histórica muy amplia, pues vemos un canal bajista, vemos también un nivel de soporte que ya empezamos a establecer en los 150, todavía está por encima de los 135 que salió a bolsa, nivel de soporte, por tanto, muy importante en los 150, que en el caso de rebajar, pues vamos a ir a ver a dónde se va la compañía. Desde luego, cada vez que ha ido tocando, como vamos a identificar en estas velas, cada vez que ha ido tocando hemos visto cierto rebote, incluso en finales de junio llegamos a ver la ruptura de la media móvil de corto plazo, lo cual fue una señal altamente positiva. Pero esa rotación de la que hablamos, Lucía, también ha sido lo que ha provocado pues esas caídas, ¿no? Vamos a esperar, desde luego, como digo, 150, que es la cotización actual, 148 es un precio para después poder caer más. A largo plazo, yo creo que puede tener sentido tener, como siempre decimos, una parte prudente y responsable de SpaceX en las carteras. Perfecto, pues eso para SpaceX, valor protagonista de esta jornada, como decíamos, por su entrada en el Nasdaq. Vamos ahora a escuchar una duda que nos ha enviado uno de nuestros oyentes a través de nuestro canal de WhatsApp. Primera consulta. Buenas tardes. A ver si el analista me puede analizar Acerinox y que me diga Microsoft, que quiero salir, a ver, que me diga un punto de salida ahora mismo de Microsoft. Gracias. Pues vamos con Acerinox y luego echamos un vistazo a algún punto para salir de Microsoft. Sí. De todas formas, por si no me preguntan, sí quería hablar del IBEX 35, que he dicho antes previamente que los bancos no nos gustaban tanto debido al escenario de esa subida de tipos, que yo creo que puede limitar la demanda de crédito, limitar la actividad económica, en la que al final los bancos sobre todo se benefician de curvas de tipos empinadas, ¿no? Quiere decir en las que los tramos cortos pues pagan mucho menos que los tramos largos, ¿no? Al final pues ellos viven precisamente de eso, de pedir prestado y de prestar.
pedir prestado en el corto plazo y prestar en el largo plazo. Ahora lo que podemos ver es un aplanamiento de la curva. Yo no descarto incluso que en la renta fija europea sea ahora un buen momento de adquisición, de compra, debido a que haya posibles desaceleraciones económicas, en la que haya pues una situación de desinflación, porque ya lo estamos viendo y por tanto pues creo que puede ser negativo. Ahora bien, por el otro lado, creo que hay valores que lo pueden hacer bien y entre ellos, Lucía, hay dos valores en concreto que nos gustan mucho. Lo hemos visto históricamente cuando el petróleo tiene movimientos tan agresivos en los que ha subido tanto y luego baja por debajo de sus medias móviles de medio plazo, como lo ha hecho ahora, en la que la tecnología, empresas industriales, pero sobre todo consumo discrecional, son los sectores que mejor lo hacen a los 12 meses. Dentro del consumo discrecional, por ejemplo, en España, podríamos hablar de Inditex, una compañía que lo ha hecho fantásticamente bien en el primer trimestre del año con sus resultados, en el que el inicio, incluso con un conflicto bélico del segundo trimestre, ya lo empezaba a hacer muy bien y en el que las ventas se acercaban a términos de dobles dígitos, ¿no? A pesar del crecimiento de las materias primas, del algodón, del petróleo, gastos de distribución y bueno, pues además, si no hay subida de tipos más en Europa, pues yo creo que le va a venir bien. Y luego IAG, ¿no? Así que dejo esas dos empresas como ideas para quienes nos escuchan, ¿vale? Por si nos preguntaban, que aprovechaba para decirlo. En el caso de Acerinox, pues un poco también, igual que en el caso de ArcelorMittal, gastos de distribución, gastos de transporte, empresas intensivas de energía, que les va a venir bien, ¿no? Esa caída en el precio del petróleo. También lo estamos viendo con las adopciones comerciales por parte de la Unión Europea y que para estas compañías acereras europeas, en el que sobre todo pues en el caso de Acerinox, con gran parte de su producción en el viejo continente, pues le puede venir bien, ¿no? Dicho esto, lo que hemos visto es que después de este canal alcista de mínimos y máximos crecientes, que se ha roto a finales de mediados del mes de junio, ya sí vemos una ruptura consolidada y que después de esa ruptura podemos lanzar Fibonacci, pues hemos visto niveles de soporte coincidentes con el nivel de 38.2, ¿no? No es casualidad, al final ha sido pues prácticamente en la media de móvil de medio plazo, también ha sido en las bandas de Bollinger y desde aquí estamos empezando a evolucionar al alza, ¿no? Ya estamos recuperando parte de ese terreno y por tanto no descartamos que una vez que ya se ha roto este canal, sí intentemos conseguir, porque ya no es un rebote técnico, muchas veces rebotamos desde la parte inferior de Bollinger un poquito alcista, pero después volvemos a caer, lo cual nos suele dar una indicación de un retroceso superior, pero aquí sin embargo estamos viendo subidas importantes. Estamos viendo aquí también un doji. Bueno, pues yo creo que por aquí podemos empezar a subir otra vez e intentar recuperar los 17 euros. Así que yo le diría a nuestro oyente que intentemos mantener esa paciencia, en la que creo que podéis continuar al alza Acerinox, en la que creo que los sectores cíclicos, quitando los bancos, pues pueden hacerlo bien, pero en la que también hay que fijarse si rompemos sobre todo los 15 euros a la baja, podríamos hablar 14,80 aproximadamente, pues yo creo que ahí sí nos estaría dando una señal de stop loss. En el caso de Microsoft, bueno, es una compañía que no, creo que baja desde sus máximos casi un 30%, ¿no? Y fijémonos, al final cuando valoramos el top de empresas más valiosas del mundo en el año 2000 y en el año 2026, la única que prevalece es Microsoft, ¿no? Ha seguido ahí. Ha habido muchísimas catástrofes, ha habido muchísimas tensiones, ha habido guerras, ha habido pandemias, ha habido tipos de interés, ha habido caídas tecnológicas, pero Microsoft sigue ahí, ¿no? Y yo creo que por eso ya nos tiene que dar pues ese granito de confianza de que si lo ha hecho en innumerables ocasiones lo va a volver a hacer. Pero es verdad que tiene que adaptarse a la realidad, tiene que innovar, tiene que progresar, tiene que invertir y tiene que mostrar crecimientos sólidos en sus resultados empresariales. Lo vimos, por ejemplo, en Azure, en la parte de la nube, en la que ha ido perdiendo cuota de mercado con AWS y con Alphabet, y en la que crecimientos por encima del 19-20% deberían demostrarnos pues un camino de recuperación y en la que seguimos viendo o echamos en falta más desarrollo de la inteligencia artificial. Es una compañía que ya sabéis, la englobamos dentro de esas big techs que están invirtiendo grandes cantidades de dinero trimestre tras trimestre y que están suponiendo que el resto de empresas ligadas al círculo de inteligencia artificial estén evolucionando así, pero necesitamos resultados, necesitamos crecimiento y este trimestre yo creo que puede ser el punto de inflexión de Microsoft en el que los recortes de gasto, en el que los últimos avances, en el que los ingresos empiecen a dispararse gracias a la inversión multimillonaria que ha hecho en los últimos trimestres. Pero es verdad que si lo analizamos a nivel técnico, ahora mismo tampoco es que nos diese
una señal muy positiva, porque estamos viendo realmente que estamos cotizando en niveles que podríamos haber considerado previamente pues, como prácticamente mínimos de la compañía y que nos teníamos que haber deshecho de posiciones, soportes en torno a los 350, 360 dólares y desde aquí intentar rebotar. Esto sí que nos sirve para ver si conseguimos consolidar, podemos hacer una especie de taza y asa en la que después nos da proyecciones alcistas, sobre todo si superamos la media móvil de medio plazo, empezamos a ver un RSI un poquito más amplio, el direccional todavía no es positivo, pero bueno, tengo confianza en los resultados, Lucía, y le diría al oyente que en cierta manera vamos a esperar a nivel técnico a ver si rompemos los 400 dólares, pero yo creo que a largo plazo esta compañía debería demostrarnos resiliencia, históricamente lo ha hecho y creo que lo puede volver a hacer. Genial, pues eso para Microsoft. Vamos a echar un vistazo también, Manuel, al petróleo. Roza los 74 dólares esta jornada tras esas nuevas turbulencias después de que hayamos visto un ataque a un petrolero catarí cerca del estrecho de Hormuz. Ahora mismo, si miramos a los gráficos, ¿qué nos está diciendo sobre el petróleo? Bueno, aquí es que realmente no voy a poder analizar a nivel técnico el petróleo. Lo podemos hacer con empresas petroleras en general, ¿vale? Sí, también te iba O a preguntar ETFs. justamente por Repsol, por la representante que tenemos del IBEX 35 Okay. dentro de este sector. Sí que caía algo cuando, bueno, pues parecía que se avanzaba a una moderación de este conflicto, pero no ha perdido tantísimo terreno. Parece que se mantiene ahí en algún soporte. ¿Cómo está Repsol? ¿Cómo la ves? Pues sí, el tema del petróleo y de Repsol también a nivel particular, ¿no? Yo creo, y a mí la duda que me surge principalmente es China, porque yo creo que China ha sido el principal culpable de que no hayamos visto subidas del petróleo hasta los 150, 160 dólares después del conflicto en Irán. ¿Por qué? Pues porque ha reducido la demanda de manera drástica en estos últimos meses. No sabemos si es porque ya tenía grandes reservas que ha utilizado. No sabemos si ha sido porque toda esa inversión que ha realizado estos últimos años en energía renovable ha podido ser utilizada. No sabemos si es porque realmente ha comunicado a las refinerías que dejen de producir. No sabemos los motivos, al final es China y eso es la falta de información muchas veces que tenemos, pero yo creo que evidentemente ahora mismo, como hemos comentado en anteriores ocasiones, pasaríamos de una guerra de Hormuz a una guerra de precios en la que vamos a ver un superávit importante del precio del petróleo, vamos a ver un superávit amplio. Países productores de la OPEP y de la ONOPEP han ampliado su producción y eso pues va a generar que yo creo que haya excedente, ¿no? Es verdad que muchas veces pensamos que con la demanda podemos compensar en cierta manera, pero yo creo que en este caso va a haber mucho más excedente de oferta que equilibrio por parte de la demanda. Yo espero un barril que se sitúe, decía antes, entre los 70 y 80, que ya estamos viéndolo, incluso hoy ha recuperado en cierta manera los 70. Creo que ahora mismo tenemos una visión más bajista en torno a los 60, 70 dólares, sobre todo 60, 65 diría yo, de cara a los próximos meses, pero mi principal duda es qué va a hacer China, ¿no? Si China vuelve a incrementar la demanda, creo que podríamos volver a ver un nivel cercano a los 80 dólares. Si no la incrementa, es donde creo que vamos a estar situándonos. Pero eso es el principal problema que encontramos para analizar el próximo futuro del barril de petróleo. Dicho esto, y en esas perspectivas que en el corto plazo pensamos que puede irse entre el 60 y 65 dólares, pues Repsol la verdad es que tiene más que perder que ganar en ese sentido. Al final es una compañía que es verdad que en anteriores años lo ha hecho muy bien, incluso cuando el precio del petróleo caía. Recuerdo 2025 con caídas del precio del petróleo y sin embargo sus resultados lo han hecho mucho mejor y el decrecimiento de sus resultados fue muy inferior a lo que ha hecho el precio del petróleo. Dividendos, un programa estratégico que se ha ido cumpliendo a la perfección. Yo creo que tiene una eficiencia corporativa magnífica y en el que a nivel técnico pues vemos una figura muy interesante, ¿no? Porque vemos en cierta manera este triángulo que nos podría estar dando una continuación de la tendencia alcista de más largo plazo y que este triángulo, una vez que superásemos niveles de en torno a los 23 euros por acción, ya nos estaría dando proyecciones alcistas importantes. Calculamos esa proyección con la mitad del triángulo y fijámonos a dónde nos vamos, ¿no? Estamos hablando de niveles en torno a los 27 euros por acción. Pero como digo, va a ser decisivo el ver qué hace con los resultados de este trimestre, que previsiblemente pueden ser muy buenos debido al crecimiento del precio de las materias primas energéticas, pero la duda es qué va a hacer posteriormente, ¿no? Así que
Si tuviese que decir, diría, esperémonos, vamos a ver hasta dónde puede romper este nivel. Puede tener apoyo el sector energético por esas circunstancias que hemos visto. Podemos llegar perfectamente a revalorizaciones hasta los 25 euros, pero me surgen dudas después de hacia dónde vamos a ir. Y yo creo que ya una vez que cotizásemos cerca de esos 25 euros, sería momento de salir. Perfecto, pues eso para, en general, perspectivas para el petróleo y para Repsol. Empezábamos por SpaceX y vamos a seguir por otra del sector, Manuel, como es Rocket Lab. Nos han preguntado por este valor a través de nuestro canal de YouTube. ¿Cómo ve ahora mismo el analista Rocket Lab? La compré hace unos días, dice, y me gustaría saber, bueno, pues ahora mismo perspectivas, si puede repuntar o va a seguir a la baja Rocket Lab. Bueno, Rocket Lab hizo el otro día un movimiento corporativo interesante porque al igual que SpaceX tiene diferentes ramas de su negocio, Rocket Lab también ha intentado entrar en ese apartado de conectividad, ¿no? Y eso directamente le ha supuesto un crecimiento importante en contratos con el gobierno para todo lo que es conectividad global, y esas licencias, que además no son nada fáciles de conseguir, pues directamente las ha podido conseguir a través de esta adquisición, que le ha supuesto pues revalorizaciones, a pesar de que este tipo de movimientos suelen ser negativos porque al final te desprendes de capital y tienes que solicitar deuda, tienes que emitir acciones, y lo cual puede diluir el valor del accionista. Pues en este caso la acción incluso subió porque el mercado anticipó que es una decisión muy acertada el intentar diversificar tus áreas de negocio y pugnar con SpaceX en un futuro. Después pues hemos visto nuevas caídas. Bueno, ¿qué podemos ver aquí? Es que previsiblemente con estas últimas velas bajistas podríamos encontrar un soporte que hemos visto previamente en la banda inferior de Bollinger. Hablamos de niveles cercanos a los $80, que creo que puede ser al nivel en el que podemos caer, y esto ya sí va a ser importante, porque una vez que cayésemos aquí, en el caso de hacerlo, pues estamos hablando de una figura de doble suelo, y este doble suelo, cuidado, porque nos puede dar o una caída todavía superior o proyecciones alcistas importantes. Entonces yo con Rocket Lab ahora mismo me esperaría a ver realmente qué es lo que hace la compañía, sobre todo pues si tenemos una perspectiva de más largo plazo, pues quizás una vez que pudiésemos ver un rebote, si es que se produce desde los $80 un poquito más alcista, hasta mitad un poco de ese camino recorrido, pues ya podríamos entrar. A nivel técnico no nos da esa señal de compra hasta que no rompiésemos los 95, ¿vale? Que ya después nos daría proyecciones cercanas a los $110, que sería romper resistencias anteriores por encima de las medias y volver a un camino alcista mucho más optimista. Así que, por tanto, me esperaría, vería a ver si ya empieza a rebotar, y sobre todo a nivel técnico es verdad que como más fiel me esperaría a ver a los $95. Perfecto, pues eso para esta compañía, para Rocket Lab. Vamos a echarle un vistazo a Endesa. ¿Cómo ve ahora mismo el valor? Y le gustaría situar un stop de beneficio en Endesa ahora mismo a nuestro oyente, Manuel. Pues la verdad es que Endesa lo está haciendo maravillosamente bien en este 2026. Está habiendo un comportamiento un poco dispar entre algunas empresas del sector, pero en este caso Endesa está siendo una de las empresas que lidera los avances. Y hablaba también del consumo discrecional previamente. El sector utilities a nivel global yo creo que puede encaminarse en este mes de julio y agosto a una revalorización interesante. El año pasado mismamente el MSCI de empresas de utilities, por ejemplo, los clientes pueden invertir con nosotros en este tipo de productos, subió casi un 6%, en el que engloba empresas como Iberdrola también, pero que empresa Endesa o otras compañías. Y bueno, pues realmente estamos viendo algunas cuestiones importantes, ¿no? Por ejemplo, el alza de las temperaturas no es baladí. Estamos viendo que el fenómeno del Niño, el agua marina, está en sus máximos históricos de la temperatura, superando el 2024 y 2025, que eran los dos registros previos. La temperatura en Europa para este mes de julio, los pronósticos, las proyecciones hablan de un 30% de crecimiento de las temperaturas respecto a la media de los 30 últimos años. Más consumo energético, más aire acondicionado, también más demanda por la inteligencia artificial, empresas con dividendos altos, en este entorno en el que también los cuellos de botella se generan en la inteligencia artificial por la energía. Bueno, pues yo creo que puede darnos un trimestre interesante este sector, y en el caso de Endesa, pues dónde colocar un stop loss
para poder salir de beneficios, yo creo que a muy cortísimo plazo hablaríamos de en torno a los 38 euros, lo cual es muy cerca de lo que tenemos actualmente, pero es un nivel de resistencia previo que yo creo que podemos catalogar también como soporte si nos vamos un poquito más entre el 38.1, 38.4, por tanto un poquito por debajo lo pondríamos 37.7 y ya estaríamos hablando de la media móvil de medio plazo, que si rompemos a la baja pues ya nos iríamos un poquito más abajo. Como otro nivel de soporte, si queremos esperar un poquito más, podríamos establecer que serían los 35 y 35,5 aproximadamente, que se ha convertido anteriormente en soporte y previamente resistencia y que por tanto más a medio plazo pues puede tener también sentido. A corto plazo 37.7, a medio plazo 35.5. Perfecto, pues eso para Endesa. Vamos a mirar también a Take-Two Interactive. ¿Cómo ves ahora mismo este valor a la luz de los últimos movimientos? ¿Hay que mantener o recoger beneficios, Manuel? Pues el otro día una estadística interesante en la que hablaba sobre con el GTA previo, cuando se lanzó las reservas, el comportamiento que había tenido la empresa 12 meses después, ¿no? Se lanzaron las reservas, creo que fue la semana pasada, del nuevo GTA, y si lo comparásemos y similitudes con el anterior lanzamiento, que no sé si hablamos, esto lo tendría que verificar, ¿vale? Pero creo que fue 2013 aproximadamente, pues creo que fueron rendimientos espectaculares. Bueno, de hecho nosotros en la plataforma tenemos alguna noticia sobre ello. Y revalorizaciones muy importantes, ¿no? Así que a 12 meses, desde las reservas, que fue el jueves pasado, pues tuvo revalorizaciones muy significativas, a pesar incluso de que en su momento tuvo que aplazar el lanzamiento final. En cualquier caso, pues la compañía que se ha disparado, yo creo que parte de ello tiene culpa pues estos anuncios del nuevo lanzamiento y realmente pues es un camino, como decía, que a nivel histórico ha demostrado que es positivo. De cierta manera, pues estamos cerca de un techo en los 263, una resistencia importante, un máximo histórico y veremos a ver si conseguimos batirlo o no. Esta última vela bajista pues ya nos gusta menos, pero vamos a ver si conseguimos. En anteriores ocasiones no hemos sido capaces de batirlo. Como digo, si nos vamos a ese ejemplo histórico, deberíamos hacerlo y deberíamos irnos bastante más allá. Perfecto, pues eso para Take-Two. Seguimos en la bolsa estadounidense. Vamos a mirar a Caterpillar. ¿Cómo ves ahora mismo este valor, Manuel, dentro de la bolsa estadounidense? Bueno, realmente empresas industriales que lo están haciendo bien, como decíamos antes, pues esa diversificación sectorial pues le viene bien a este tipo de compañías en la que estamos viendo beneficiarios de la inteligencia artificial directos e indirectos y en la que esa rotación que decíamos también beneficiada por las caídas del precio del petróleo, que se ha demostrado en términos históricos que para tecnológicas, industriales, consumo discrecional que decía previamente, pues ha demostrado buenos resultados, ¿no? En este sentido, pues Caterpillar la verdad es que mantiene una tendencia alcista importante. En última instancia podemos establecer pues este último canal de mínimos y máximos crecientes. Estamos tocando la parte baja, que además nos coincide con Fibonacci. Si lanzásemos además, pues desde aquí Fibonacci nos daría un retroceso de 38,2, bueno, pues un nivel de soporte importante, ¿no? El que estamos viendo ahora mismo y en el que posibles caídas en los próximos días nos podrían llevar a niveles que vemos como han sido los mínimos crecientes anteriores, en torno a los $879, que es una caída medianamente moderada, son precios muy altos y por tanto, pues en términos de porcentual no es una caída tan amplia, pero sí que nos daría un cambio de paradigma, ¿no? Un cambio de tendencia, un cambio hacia cotizaciones más bajas, que sería romper media móvil, sería irnos a la parte inferior de Bollinger, un RSI cerca de 30 y un direccional no muy fuerte. Y bueno, pues vamos a estar muy atentos, ¿no? Pues con esto nos tenemos que quedar, Manuel, porque nos quedamos sin tiempo. Manuel Pinto de XTB, gracias como siempre, un abrazo.